Un concepto que yo creo que en Occidente nos cuesta un poco entender es el concepto del tiempo. Ajá. El tiempo, según tengo entendido en el hinduismo, es cíclico, ¿no? Exactamente, el tiempo cala, el tiempo es cíclico, no es lineal, ¿vale? En el concepto de Occidente el tiempo es lineal, ¿vale? Comienzo hasta un infinito, y en el hinduismo es cíclico, es decir, comienza, van pasando una serie de eras, o nosotros le llamamos yugas, hay como una disolución del mundo y comienza de nuevo. Entonces hablamos de 4 eras, yugas. La primera es Satya Yuga, o también llamada la era dorada, ¿bien? Donde una persona tenía una gran longevidad, donde bueno, las personas se dedicaban a la espiritualidad, especialmente hacían mucha meditación, ¿bien? Era el proceso recomendado en esa época, porque como las personas tenían una longevidad tan larga, pues podías dedicar mucho tiempo a estar meditando en silencio y tratar de ver a la divinidad dentro de ti. Después de esa era, que claro, las escrituras hablan de una serie de miles de años, de unas cifras astronómicas que la gente se lleva la mano en la cabeza, a veces los maestros explican que son conceptos diferentes del tiempo, otros tratan de buscar una lectura como más, digamos, estricta de lo que dice la escritura, y dice, no, si aquí pone que dura 430.000 años, dura 430.000 años. Entonces hay varias explicaciones. Por eso no quiero decir fechas detalladas. Pero cuando termina esa era Satya Yuga, comienza Tetra Yuga. Tetra Yuga se le dice que es la era de plata, donde la persona, su capacidad de vida desciende. Si decía que antiguamente una persona vivía 100.000 años, imagínate, si una persona vivía 100.000 años, podía estar 10.000 años meditando. Ahí la escritura menciona, el sabio Agastya Muni estuvo 10.000 años meditando. Y la gente dice, ¿cómo va a ser? Mentira, eso no puede ser. Pero te explican, ¿no? Como tú vivías 100.000 años, podía estar 10.000 años meditando, ¿vale? Pero en Tetra Yuga, de 100.000 pasa a vivir 10.000 años. Que aún así, fíjate, no 10.000 años, pero vivía 10.000 años, y el proceso recomendado en Tetra Yuga, donde desciende un poco la capacidad de recordar, la capacidad de vida, ya no es tanto la meditación, es el yagya. Yagya quiere decir el sacrificio, hacer la ceremonia, ¿no? Como los homa, los hama. Entonces, como una persona, nosotros leemos la escritura, por ejemplo, en el Ramayana o en el Mahabharata, se explica, el sabio tal estuvo haciendo un homa durante 1500 años, ¿no? Y tú dices, eso no puede ser, ¿vale? Pero tú dices, bueno, como vivía 10.000, ¿por qué no iba a estar 1500 años haciendo un homa? ¿Vale? Después de Tetra Yuga pasamos a Dwapara Yuga. Dwapara Yuga, a veces llamado la edad de bronce, donde una persona de 10.000 años ya solo vive 1.000. Fíjate, solo vive 1.000 años. Y ahí se recomienda, ya no puedes estar tantos miles de años meditando, no puedes estar tantos miles de años haciendo ceremonias, se recomienda hacer archanam. Archanam quiere decir la adoración en el templo. Entonces, cuando comienzan a construirse grandes templos en la India. Y se dedicaba pues, a hacer grandes ofrendas, las imágenes, comienzan a ponerse las imágenes en los templos, a hacerle grandes ofrendas, y pues vemos, como tú vivías 1.000 años, pues se habla, la ofrenda duró 50 años haciendo una ceremonia, ¿no? Pues está 50 años, pero bueno, como vivías 1.000. Y de ahí pasamos a Kali Yuga, que es la época en la que estamos viviendo actualmente, llamada la era de hierro, o también llamada la era de los conflictos. Bien, los conflictos de la hipocresía, donde de 1.000 años pasa la persona a vivir 100 años, los que lleguen, ¿no? Y se dice que ya no se puede hacer ni la meditación tan larga, ni los sacrificios tan largos, ni las ceremonias en el templo tan extensas. La duración de la vida ha decrecido, la capacidad de la memoria, etc. Entonces lo que se recomienda en esta época es hacer Sankirtan Yajna, que quiere decir recitar o cantar el nombre de Dios. Como un método, como tú tienes menos tiempo, no puedes dedicar tanto tiempo a estudiar la escritura, ni a hacer tantas ceremonias, que no que se rechacen, sino que siguen existiendo. Se puede meditar, pero menos tiempo. Se pueden hacer ceremonias, siguen funcionando, pero menos tiempo. Entonces, Sankirtan Yajna quiere decir cantar los nombres de Dios. Kirtan es cuando canta un grupo de personas, Sankirtan es cuando mucha gente canta el nombre de Dios, ¿no? Incluso todas las religiones, de una forma u otra, alaban a Dios a través del canto o de la recitación de palabras sagradas, de salmos, nosotros le llamamos mantras. Entonces, esta es la época.
la que vivimos, que según la escritura dura 428.000 años y que solamente han pasado 5.000. O sea, y que la cosa se irá cada vez degradando a más, ¿no? El hombre cada vez, en su género, el ser humano, hombre o mujer, se irá degradando más en las prácticas espirituales. Bien, esto lo dicen las escrituras proféticas, pero que dentro de esos 428.000 años hay una era dorada, donde hay como un renacimiento de la espiritualidad, que es la era que nosotros estamos viviendo ahora mismo. De una forma u otra, somos nosotros en este cuerpo presente, porque nuestras almas son eternas y hemos pasado seguro que por todas las eras. Tenemos esa ventaja de ser un método más simple, más sencillo, y que hay una época dorada que se predice en el hinduismo, que es la que estamos viviendo. Después de eso de 10.000 años, pues vendrá el último avatar de Vishnu, Kalki, donde, digamos, destruye el mundo y se vuelve a recrear comenzando de nuevo desde Satya. Entonces es un concepto del tiempo cíclico a través de yugas y comienza desde lo más elevado hasta llegar, digamos, lo más bajo. Si nos ponemos a mirarlo desde un punto de vista académico, histórico, pues tú me puedes decir, hombre, estamos mejor en el siglo XXI que en el siglo XV, ¿vale? Sí, en adelantos técnicos, por supuesto. Ha avanzado la ciencia, la medicina, los transportes. De hecho, que tú y yo estamos hablando aquí, se está grabando, pues eso es un adelanto, ¿no?, de la ciencia, que luego se pueda subir un canal, lo vea mucha gente, pero sí que ha bajado el concepto de la espiritualidad, que es lo que tenemos que revivir, porque la chispa espiritual siempre está dentro de nosotros. Mi maestro me decía, tú donde veas esa chispa, ve a abanicarla, para que reviva de nuevo el fuego de la devoción, del amor por Dios, que es lo que pretendemos. Es un concepto muy diferente a lo que tenemos en Occidente, entonces, bueno, puede resultar difícil de comprender, pero muy interesante, desde luego. Es otra cosmovisión, ¿no?, que yo finalmente no digo que hay que creerla ciegamente, porque soy contrario a la fe ciega, pero bueno, es lo que nos menciona en la Escritura y también, ¿por qué no explica por qué estamos donde estamos hoy? La situación que estamos viviendo hoy, ¿dónde está su origen? Pues que ha habido un paso en diferentes eras. Y lo ideal es crear una era dorada, aunque estemos en esta época de Kali Yuga, ¿no? Y analiza el mundo, pon la televisión y verás que de 100 noticias, 90 son negativas, ¿no? Entonces, eso es la era de los conflictos, el Kali Yuga. Sí, de hecho, hablando de conflictos, quería traerte un poco el tema. Yo sé que eres un experto también en diálogo interreligioso, que te implicas mucho y tienes decenas de eventos y en asociaciones o encuentros, congresos y demás. Y quería preguntarte, en esos contextos, digamos, los enfrentamientos bélicos en los cuales se alza la bandera de la fe hacia una religión concreta, ¿qué se comenta o cómo se aborda? Claro, las personas que estamos en la vida espiritual, ¿no?, que pertenecemos a una determinada religión, pero también hay una serie de conceptos que arrastran a nuestro cuerpo, que es nuestra identificación, el ego, nos identifica con una serie de circunstancias, ¿no?, con un determinado país, una determinada familia, una determinada comunidad, una forma de entender la vida, que a veces, por desgracia, supera a nuestro ente espiritual. Estamos cubiertos por una serie de capas que finalmente quedan en avidya, quiere decir en la ignorancia, ¿no?, la identificación con el cuerpo. Pero es algo que es natural, que está así, que forma parte de la existencia del hombre. Entonces, claro, cuando hay encuentros interreligiosos donde lo que se trata de buscar es, como la palabra dice, diálogo, no debate, no enfrentamiento, por eso ya hay otro foro, diálogo, consenso, y hay que tener muy en cuenta que el diálogo interreligioso serio no busca el sincretismo, o sea, no busca crear una sola religión. Vamos a juntarnos todas las religiones, vamos a hacer una. Eso es lo que no se busca y eso es algo que va a ser imposible por la propia naturaleza humana, ¿no? Lo que buscamos es los puntos que tenemos en común. Hay un libro muy interesante que está publicado por la Iglesia de la Unificación, que es un movimiento religioso relativamente nuevo, de mediados del siglo XX, donde hay un estudio científico, académico, que dice que todas las religiones tenemos en común un 63%, ¿vale? Nos separa un 37%.
queremos fijarnos más en ese 37 que nos separa que en el 63 que tenemos en común. Entonces, las religiones, las espiritualidades, tenemos que buscar puntos de consenso, crear puentes para el bienestar de la humanidad. Porque cuando una persona sufre, en ese momento no hay un sufrimiento hindú, un sufrimiento cristiano, un sufrimiento musulmán. El sufrimiento forma parte del ser humano, ¿no? Del alma que está encarnada en un cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos aliviar ese sufrimiento? ¿Cómo podemos aportar luz? Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en la naturaleza y la espiritualidad, el cuidado de la casa común. Ya la primera encíclica, ¿no? Laudato Si del Papa se preocupa del tema de la naturaleza. Y todos los demás grupos religiosos estamos apoyando de una forma u otra esa encíclica y trabajando cada uno dentro de sus parámetros, de su enseñanza, de sus maestros, en preservar y mejorar pues, el medio ambiente, ¿no? Puntos en común, cómo podemos a las personas afligidas pues ayudarle, ¿no? A través del karma yoga, de la acción desinteresada, proveerle de lo que sea necesario, al menos, ¿no? Techo, comida, alimento, dignidad de la persona. Esos son los puntos en común. ¿Y qué podemos trabajar? En la oración, podemos hacer muchas cosas, pero luego hay gente que se identifica con un determinado país. Entonces, por ejemplo, pues no te extrañe, y lo veo a cada momento, que en una cosa donde hay armonía, o se trata de buscar una armonía, un equilibrio, una paz, pues surjan voces divergentes en un aspecto que digan, no, pues mira, ¿qué está pasando aquí? Y usted está hablando de una cosa y ahora están bombardeando aquí. Sí, es una realidad y hay una serie de injusticias, pero tampoco podemos personalizar conflictos en gente que a lo mejor está alejado de eso, ¿no? O sea, porque tú practicas una determinada religión que tiene origen en un determinado país, no lo puedes asociar inmediatamente con algo, un conflicto bélico, social, lo que sea que está ocurriendo, ¿no? ¿No? A mí muchas veces me preguntan, ¿usted qué piensa de la situación de Kashmir, la polémica que hay entre la India y Pakistán, la disputa por el territorio de Kashmir? No sé, yo practico el hinduismo nace, surge en la India, pero yo no estoy en una mezcla política con la política de la India. Yo no puedo votar en la India. Puedo tener mi opinión, pero trato de separar siempre mi entidad espiritual, y la India es un país que amo porque es la patria espiritual del hinduismo y en mi caso particular la patria de mis ancestros, por la parte de mi padre, pero al mismo tiempo no me involucro en temas políticos, ¿no? Trato de dejarlo aparte. Y en la espiritualidad hay que hacer eso, ¿no? La primera enseñanza del Vedanta Sutra, de un texto muy importante del hinduismo, dice Aham Brahmasmi, quiere decir yo soy un espíritu, soy un alma espiritual. No me identifico con el cuerpo. Yo soy blanco, yo soy negro, soy hombre, soy mujer. Esa identificación es la que realmente crea el conflicto. Por supuesto, cada persona va a tener una afinidad por su país, como la tenemos por un equipo de fútbol determinado, por un tipo de comida. Y es bonito decir, mire, pues yo soy de tal país, etcétera, pero no buscar el motivo del conflicto, de la discordia. Porque por lo general, y en mi experiencia en el diálogo interreligioso en varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, las personas que ya entran ahí es porque tienen un deseo de construir juntos, de compartir, de cooperar, de crear puentes, de apoyarnos el uno al otro. Incluso, ¿qué podemos aportar para que se acaben los conflictos? Pero los conflictos sociales o de carácter bélico, hay otros intereses mucho más allá que la espiritualidad. La espiritualidad queda relegada a un sitio. De hecho, se utiliza la religión para dividir o para crear a lo mejor un conflicto que tiene claramente intereses políticos y económicos, utilizan la religión para enfrentar a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, es un camino peligroso que hay que saber evitar y entre todos juntos, fíjate, ¿no? La palabra, ¿no? De luchar por la paz, ¿no? Luchar por la paz, es decir, hacer un esfuerzo de todo para alcanzar una paz universal, pero como tú sabes, que siempre digo, en mis conferencias, en mis charlas y en mis ceremonias, tenemos que comenzar primero por obtener nuestra paz individual. Cuando yo esté en paz conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, con mi comunidad, con mi país, entonces yo puedo optar a la paz universal, pero no puedo pretender una paz mundial cuando yo mismo no estoy en paz conmigo mismo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar desde dentro hacia afuera. De acuerdo. Pues me parece muy bonito lo que nos acabas de escribir. Te doy
enormemente las gracias desde mi corazón de haber compartido todo esto con nosotros y nos quedamos con eso. Om Shanti, que todos tengamos paz. Pues muchísimas gracias, Paula, como siempre, Paula Vida Mágica, tratando de, bueno, compartir también todas estas cosas bonitas de la espiritualidad, especialmente aquí en donde nos encontramos hoy, ¿no? En la provincia de Badajoz, en la zona de Zafra, Extremadura, un lugar mágico también. Y bueno, agradecerte porque bueno, esta información que me preguntas, pues no solamente te beneficias tú, sino que todas las personas que lo puedan ver, pues que también saquen sus conclusiones. Para mí yo siempre digo que con que una sola persona le aporte positividad en su vida y le aporte conocimiento, yo me doy por satisfecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Om Shanti. Om Shanti.